Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bienvenido y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Buenos días. Bien, bueno, en primera instancia, conocer cuál es su opinión en relación a que este sábado el presidente Nicolás Maduro anunció 10 medidas económicas para optimizar la producción, comercialización y distribución del sistema de alimentación. ¿Qué opinión le merece en relación a esto? Bueno, yo creo que el gobierno nacional tiene que adoptar las medidas económicas que permitan se produzcan los cambios que hagan posible el que el aparato productivo nacional se reactive y pueda producir los bienes y servicios que necesitan los venezolanos. Y para ello se requiere no solo la participación del gobierno, sino que también deben abrir los espacios para que los empresarios, para que el sector privado se haga parte de manera importante en este objetivo. El Estado por sí solo no está en condiciones de reactivar el aparato productivo y mucho menos el de generar esos bienes y esos servicios que actualmente requieren los venezolanos. Bien, precisamente en la pausa estábamos conversando un poco de quiénes conforman la Confederación de Trabajadores de Venezuela, pues porque es importante preguntarle acerca de la situación de los trabajadores en el país. ¿Cómo ve la situación de los trabajadores? Hemos visto que ha anunciado recientemente algunas inconformidades. Cuéntenos un poco de cuál es su apreciación en cuanto al sector de trabajadores, ya que ustedes representan la central sindical del país. Los trabajadores en ese escenario en el que está la economía de Venezuela, son los más afectados. Las grandes mayorías, es verdad, pero los trabajadores observan cómo se le deteriora cada día su capacidad de compra con una inflación que no cesa de subir. El salario nominal, el ingreso nominal de los trabajadores, no tiene nada que ver con la situación real, con el salario real, porque al final no le alcanza lo que gana para comprar los alimentos, para comprar esos bienes y esos servicios. Entonces, lo que nosotros planteamos es que debe haber un cambio en la política económica que incentive la participación del sector privado, porque tal cual como se están desarrollando las políticas económicas con operativos, y con anuncios que no terminan de concretarse, lo que hacen es estimular más inflación, lo que hacen es estimular más especulación y más corrupción. Ahora, desde ese punto de vista, la Confederación como tal, ¿cuáles son las propuestas que ustedes plantean al gobierno nacional en función de lo que usted me está comentando, estas inconformidades las que manifiesta? Pues, ¿cuáles son esos planteamientos? ¿Qué han venido haciendo en mejora de los trabajadores del país? Nosotros insistimos que el gobierno no puede continuar con una política que hace mucho más dependiente de la renta petrolera la economía de Venezuela. En la medida en que eso se mantenga y se profundice, estamos sometidos a los vaivenes de la industria petrolera. Es necesario que el gobierno entienda que debe diversificar la economía, que debe propiciar la industrialización del país, que debe incrementar la producción agrícola y que debe hacer los esfuerzos y debe aplicar las políticas correspondientes para que se lleven a cabo aquellas iniciativas que hagan posible derrotar la inflación que se ha convertido en el peor impuesto que le aplican a los trabajadores. Nosotros proponemos que debe establecerse mecanismos de diálogo que hagan posible encontrarse empresarios, trabajadores y el gobierno para que allí se discutan y se diseñen las políticas que hagan posible con el esfuerzo y la participación de todos el que se reactive ese aparato productivo y se produzcan estos bienes y servicios que necesitan los venezolanos. En el camino en que está la economía actualmente no hay destino. Habrá mucho más inflación y no habrá solución para los grandes problemas que actualmente están enfrentando los trabajadores.
En relación a la economía del país, pues también es importante conocer su opinión en cuanto al sistema biométrico, este sistema de captahuellas. ¿Qué opinión le merece? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Algunos partidos de la oposición pues ya han implementado algunas acciones, por ejemplo, la recolección de firmas. En este caso, como representante de la Confederación, ¿cuál es su opinión? Eso no resuelve el fondo del problema, eso no ataca el fondo del problema. ¿Quién va a determinar a una familia lo que debe comprar y cuánto debe comprar? Que cada quien compre lo que necesite y de acuerdo con sus posibilidades. Yo creo que eso en definitiva tiene otro trasfondo, que es el control político, que es el control de la población. Yo creo que ese no es el camino para resolver los problemas que en ese sentido afectan a los trabajadores y por eso nosotros hemos dicho que la captahuella o que el sistema biométrico es un mecanismo que no debe utilizarse porque en el fondo no resuelve lo que tiene que resolverse y es que haya más oferta, que haya mucho más bienes y servicios, que la gente tenga en los anaqueles las cosas que necesita para subsistir, para vivir decentemente. Mientras eso no exista, no habrá sistemas de captahuella o biométricos que ataquen y que resuelven el problema de fondo. En relación a los trabajadores y específicamente en cuanto al sector de trabajo en el Estado Bolívar, donde se manifiesta tanto el sector sindical, ¿usted considera que se respeta la autonomía sindical en el país? Además de la situación económica que afecta a los trabajadores y de la situación caótica en la que están los trabajadores, encontramos que hay una postura antisindical del gobierno que ha tenido su expresión más importante recientemente con la forma brutal, agresiva, como fueron sometidos las actividades de los trabajadores sidoristas que no hacían otra cosa que reclamar un derecho. ¿Cuál es? El de discutir un contrato colectivo que tenía 6 años por discutirse y que de alguna manera es un derecho, de alguna manera no, es un derecho que les consagra la Constitución y los convenios internacionales, y el gobierno reprime de manera brutal las manifestaciones y los reclamos que en este sentido hacen los trabajadores sidoristas. Por lo demás, pretenden imponerle a los trabajadores de esa importante empresa un contrato sin que previamente se haya discutido en la junta directiva del sindicato y mucho menos sin que lo hayan aprobado los trabajadores. Creo que ese es un mensaje que el gobierno le está mandando no solamente a los trabajadores sidoristas, sino a todos los trabajadores de Guayana y a todos los trabajadores del país. Y creo que frente a eso debe adoptar el movimiento sindical y gremial de Venezuela una política conjunta que permita enfrentar una situación que como esta viola los derechos que tienen los trabajadores a discutir de manera libre y de manera autónoma sus contratos colectivos y a contemplar en ellos los derechos que les permitan vivir decentemente. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esto es todo por la entrevista Venevisión. Vamos al pase con Waleska.